Buenos días, señor. Primeramente, gracias por su participación en esta entrevista. Soy estudiante de Psicología de la Universidad de las Américas y en la materia de Psicología Comunitaria. Estamos realizando una serie de entrevistas sobre cómo están enfrentando las personas la cuarentena y el COVID-19. La información que nos brinde es completamente confidencial y sus nombres no serán revelados ni utilizados. Pedimos su autorización para grabar la entrevista. La información grabada será de uso exclusivo de la investigación. Este material va a ser utilizado como parte de la clase y puede ser que también para publicaciones académicas. Usted puede negarse a responder a cualquiera de las preguntas realizadas en cualquier momento. ¿Tiene claro lo que le acabo de mencionar? Sí, ¿Está de acuerdo con continuar la entrevista? sí. Por favor, necesito que me diga sus nombres completos y la edad que tiene. Andrés Sebastián Patiño Ortega, 25 años. Muchas gracias, Andrés. A continuación, te voy a hacer las preguntas. ¿Cómo describe usted su vivencia personal sobre el confinamiento por la pandemia del COVID-19? Bueno, David, primero te saludo. ¿Cómo estás? Buenos días. Te agradezco el tiempo y la entrevista que me estás haciendo para fines académicos. Pues bueno, el confinamiento, que los nuevos expertos lo comienzan a llamar la gran cuarentena o el gran confinamiento, nos hace retroceder en el tiempo como preámbulo hacia 1918, con lo que se originó la gripe española, en la cual se suscitó uno de los más grandes, de las más grandes pandemias que ha ocurrido en el mundo. Es la última del siglo XX, ¿no? Entonces, al ser un hecho sin precedentes, al ser un hecho que no solo nos está afectando aquí en el Ecuador, es un hecho que está afectando a economías mundiales, a grandes potencias, eh, nos obliga a un cambio, nos obliga a innovar, nos obliga a que nos adaptemos a estas nuevas medidas. Así que eh, en mi familia, yo paso el confinamiento con mi familia, nos hemos logrado acercar, nos hemos logrado organizar para diversas tareas, para aligerar varias tareas que también se tienen en la casa y que son importantes desarrollarlas porque no puedes dejarlas de lado. Y con esto podemos darnos tiempo para nuestro estudio, nuestro trabajo. Nos hemos logrado también adaptar con un acercamiento hacia mi familia, es una experiencia personal en la que, en la que todos eh, hemos llegado a consensos, nos estamos tratando de organizar. Perfecto. ¿Cuál es el campo en el que más ha tenido problemas por motivos del confinamiento, por la pandemia? ¿Campo familiar, campo económico, campo laboral u otros? Pues tocaría dos puntos de los que me acabas de mencionar, que es el campo laboral y le añadiría yo el campo educativo. Parto con el primero. Yo estaba trabajando, hace unos meses empecé realmente a trabajar y con lo cual yo puedo ayudarme a pagar mis estudios. Yo estudio en la Universidad Politécnica Salesiana, estudio ingeniería mecánica. Entonces yo empecé este trabajo para poder sustentar el pago de mi matrícula. Ya, es así que llevaba, creo yo, unas 2 semanas de estar trabajando y ocurrió esto, ¿no? De la pandemia. En, y bueno, a mí me complicó bastante porque hoy en día no existe un buen manejo desde las autoridades para, por ejemplo, para desarrollar ciertos descuentos a estudiantes que no cuentan con los recursos para pagar una matrícula completa. eh, y no se sabe qué va a pasar más adelante, así que esta crisis me ha afectado a mí en lo económico, como te vengo diciendo.
con con el sustento para mi educación. ¿Ya? Es así que esto se conecta en palma con, con la educación, ¿no? Que ese es otro problema del cual te estaba mencionando. La educación, tú al tener que estudiar en tu casa, tienes que generar más recursos, perdón, te obligas a consumir más recursos, como lo es la electricidad, tu plan de internet no es el adecuado, y esto suscita un problema. Eh, en mi caso, te comento una experiencia de mi carrera. Nosotros manejamos mucho lo que son softwares de diseño, softwares de simulación, para posterior a eso realizar piezas mecánicas en máquinas de control numérico computarizado. ¿Ya? Muchos de mis compañeros tienen grandes problemas en este ámbito porque no cuentan con una computadora adecuada, y me incluyo en eso porque yo no he podido descargar los programas necesarios para todo esto, para todo este aparataje de de los softwares, porque la computadora comienza a ralentizarse, tu plan de internet no es el adecuado como para conectarse a las clases por Zoom, los profesores no tienen la capacitación adecuada para brindar clases de manera virtual, no aprendes lo mismo que antes. Y como te mencionaba, yo manejo mucho lo que son maquinarias, lo cual naturalmente no tengo en mi casa, y dependo de la universidad para realizar todas estas simulaciones, ¿no? Porque nos facilitan el centro de cómputo en el cual nosotros podemos simular, podemos crear mediante softwares todo esto de la simulación, pero se ha convertido en un gran problema. Es así que yo tengo una materia dedicada solamente a la creación y el diseño de piezas mecánicas. Ya, por tanto, nosotros estamos con este problema, nos tratamos de organizar mejor, tratamos de tener una mejor... tenemos más tiempo, sí es verdad, lo cual en mí ha sido de gran ayuda porque me he podido organizar con mis estudios, me he podido organizar con las diferentes materias que tengo para estudiar más, para dedicarle más tiempo a las otras materias. Entonces, es un punto a favor, pero sin embargo, son más puntos en contra que buenos. Perfecto. ¿Ha visto de cerca o ha recibido personalmente apoyo económico, alimenticio o de salud por alguna organización pública o privada en el confinamiento? Hacia mi familia no, pero conozco una persona que suele venir a limpiar la casa, y la de parte del gobierno, ayuda en lo económico, se ha inscrito para ser parte de los kits alimenticios que el gobierno está entregando. Eh, entonces, sería esa persona la que está recibiendo ayuda. Ya. ¿Está usted de acuerdo con las medidas que está tomando el gobierno en el confinamiento? ¿Por qué? Bueno, David, el primer caso registrado aquí en Ecuador fue el 29 de febrero. Con las nuevas gráficas que el Ministerio de Salud Pública ha proporcionado, se tiene desde los inicios de síntomas, que es del 5 de febrero. Tomemos en cuenta que Ecuador fue el primer país latinoamericano en tomar medidas de aislamiento, como lo es el cierre de aeropuertos, prohibición de salidas del país, de igual manera de provincias, toques de queda que fueron paulatinamente eh, promulgados por el gobierno, el cese de todas las actividades económicas, excepto las más primordiales como es salud, alimentos, entre otras. Las medidas que el gobierno tomó, como te dije, fueron las más prontas comparadas con otros países, pero sin embargo se ha suscitado un gran fenómeno mediático
a nivel mundial. Es así que periodistas como Fernando del Rincón han manejado entrevistas con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y Juan Sebastián Roldán, en los cuales se ha criticado mucho el manejo de los fallecidos en Guayaquil. Ha generado varias controversias. New York Times ha sido uno de los que ha realizado entrevistas aquí. Y en la comunidad ecuatoriana ha generado un gran despabilo por todo esto, ¿no? Porque pese a ser un país dimensionalmente pequeño comparado con Brasil, comparado con Chile, tenemos una gran cantidad de casos. Pero si nosotros comparamos a Guayaquil con Quito, estaríamos con lo normal. ¿Por qué Guayaquil creció de manera exponencial? Así que la idiosincrasia de la gente, las costumbres de la gente, la cultura de la gente, ha hecho que esto desencadene en un crecimiento exponencial, como lo es Guayaquil. Quito se mantuvo muy, con las medidas del alcalde Jorge Yunda, se mantuvo muy ordenado, ha tenido una tendencia lineal. eh, y hoy en día podemos ver que las gráficas acumuladas van en un descenso, es decir, que existen más recuperados infectados, ¿ya? Pero sin embargo, como te venía diciendo, el manejo de los fallecidos en Guayaquil ha sido de gran controversia, así que como te mencionaba, órganos internacionales como órganos nacionales están investigando. La burocracia siempre ha sido un gran problema en el país y es por tanto que hemos visto casos como que lucran con lo de las mascarillas. eh, el, el- el director del hospital Eugenio Espejo renunció, declarando que existen grandes mafias de poder en los cuales él se desvincula para que no se vea involucrado en esto. Entonces, como te digo, la burocracia y la corrupción lastimosamente ha sido parte de toda esta crisis sanitaria que nos aqueja, no solo a nosotros, sino a todo el mundo, ¿no? Esperar que las medidas del gobierno, que lo que se tomó en un inicio sirva para ahora dar una explicación a todas las personas que tienen fallecidos y que todavía no se identifican los cadáveres. Ya. Usted, eh, perdón, ¿cómo afecta en su economía el confinamiento una vez que se termine la pandemia? ¿Cómo cree usted que esto puede afectar? Como te venía diciendo, en mi caso personal, yo estaba trabajando y esto era un sustento para mí, ¿no? Era un sustento para lograr pagarme la universidad. Si hablamos a nivel familiar, mi papá es profesor. Eh, entiendo, no sé si cambia, entiendo que las medidas que el gobierno va a tomar es hacia todos los sectores, menos salud, fuerza pública y educación. ¿Ya? Pero sin embargo, nos encontramos en una crisis mundial, y esto lo vengo remarcando en toda la entrevista, en la que al ser una crisis mundial, los precios comienzan a subir, ¿sí? La producción ha bajado, necesitan recuperar, tenemos la crisis del petróleo que llegó a índices inesperados que jamás se habían visto. Es así que en vez de vender tuvieron que ellos mismos comprar. Me parece que se cerró ese día en menos $33. Entonces tenemos un crecimiento, habrá un crecimiento en los productos, en los precios de los productos, ¿ya? Y se generan reducciones salariales, ¿sí? Es así que tú no podrás comprar lo mismo que comprabas antes. No podrás comprar, no, tendrás que dejar en segundo plano la diversión, el ocio, no podrás irte de vacaciones, no podrás salir de un feriado como ostentabas antes salir, ¿no? Darás prioridad a nuevas cosas. Por ejemplo, yo daré prioridad a mis estudios. Simplemente todo lo que se trabaje será para pagar los estudios, para pagar deudas que vienen acumuladas, que han generado un gran problema. En mi caso,
con mi familia, mis papás, tendrán que reinventarse todo esto de la crisis para ver cómo se va pagando deudas a futuro que se tiene en tarjetas de crédito. Ya, perfecto. Y por último, por favor, ¿qué medidas piensa usted que debería tomar el gobierno al terminar la cuarentena para beneficiar a los grupos más vulnerables? Tenemos claro que los grupos vulnerables, la pobreza y la extrema pobreza son los más afectados. No generan parte de una población económicamente activa, que dicho de paso, el 60% de esta población económicamente activa son trabajos informales. Ser mandatario es algo muy difícil, es algo que, imagínate que es una responsabilidad que cargas para millones de personas, estás cuidando de la salud, de la integridad de un país entero. No creo que sea tan fácil tomar medidas y creo que debemos darnos cuenta de eso, pero bueno, sin embargo, eh, lo que yo haría sería dotar de más kits alimenticios a todas estas personas que carecen de un trabajo fijo, de un trabajo que les ingrese un sueldo mensual. Eh, Confinarlas a todas estas personas en coliseos para que todas estas personas se encuentren ahí mismo, no tengan que pagar un arriendo, no tengan que pagar servicios básicos y se organice con el gobierno y los distintos municipios para que, para que puedan tener una vida digna, ¿no? Lo más digno posible. Además de esto, una gran problemática que se va a generar de aquí en adelante será el trabajo. Hemos visto varios despidos de las de empresas, hay grandes empresas que han cerrado, empresas tradicionales. Eh, será de ver cómo el gobierno inyecta economía, atrae la inversión extranjera hacia nuestro país para, para tratar de dinamizar la economía en lo que antes era. Si es verdad, somos un país en vías de desarrollo, con lo que necesitamos atraer inversión extranjera. Eh, Creo yo, y esto como una acotación mía, eh, me pregunto qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido la revuelta, el paro de octubre, del 11 de octubre. Quizás las empresas hubieran tenido un mejor sustento para su economía, con lo cual nace otra interrogante que es si es que se debe eliminar los subsidios. Entonces serán medidas que el gobierno deberá pensar, deberá tener en cuenta, pero por lo pronto esas serían las medidas que a priori que yo tomaría. Perfecto, Sebastián. Esas serían todas las preguntas que yo tenía que hacer, agradeciéndote por tu tiempo, por el espacio que me has brindado, recordándote que esto será única y exclusivamente para hacer una investigación en el ámbito universitario para mi investigación y nuevamente agradeciéndote por tu tiempo, ¿no? No, gracias a ti. Hasta luego, Sebastián. Gracias.